En este video vamos a probar estas dos igualdades, esta y la de acá. Hay que recordar que f es una función que va de x en y y pues y tengo una familia de conjuntos de x. Eso quiere decir que para poder demostrar esta igualdad hay que conocer cómo está definida la unión arbitraria de conjuntos, de una familia de conjuntos, y además la intersección. Y la imagen de A bajo F, o la imagen de, de esta unión bajo F. Entonces, para ello voy a mostrar las definiciones que están antes de que nos pidan hacer esta demostración. Aquí vamos a ver este de acá. Necesitamos esta definición que dice, si F es una relación de X en y A es un subconjunto de X, la imagen de A bajo F es el conjunto, es decir, F de A son los Y que pertenecen a Y, tal que Y igual a F de X para algún X que pertenece a A. Esto hay que tenerlo presente para poder demostrar. Y también vamos a revisar lo que corresponde a la unión e intersección de una familia de conjuntos. Aquí lo tenemos. Si A es una familia de conjuntos, entonces la unión de, de esos A que pertenecen a la familia está definida de la siguiente manera. Son los X que pertenecen a A para algún A en la familia. Y la intersección la intersección de esos elementos de la familia son los X que pertenecen a A para cada A en la familia o para todo A en la familia o para todo A que pertenece a la familia. Ahora sí vamos a la pizarra para hacer la explicación de esa demostración. Voy a escribir aquí lo que quiero probar. Entonces, como esto es una igualdad, y recordemos que para probar que dos conjuntos son iguales, hay que tener presente lo siguiente. Voy a escribirlo por aquí. Si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A, esto implica que A es igual a B. Entonces vamos a primero probar la contención. Vamos a probar que este conjunto está contenido en el de acá. Es decir, vamos a probar esta inclusión. Y luego vamos a probar que este conjunto está contenido en el de acá. Es decir, vamos a probar esta inclusión. Déjenme borrar aquí los detalles. Entonces, voy a ir para allá. Lo que tengo que ver, también hay que tener presente eso, que si yo voy a probar que este conjunto está contenido en el conjunto de acá, entonces tomo un elemento que pertenece a este conjunto y debo ver que ese elemento está acá. Y asimismo cuando voy para esta parte. Entonces comencemos. Si X pertenece a este conjunto, llamémoslo conjunto porque es un conjunto para simplificar. ¿Esto qué implica? Entonces aquí yo busco la definición, ¿qué significa F evaluado en este conjunto? Entonces escribimos aquí, recordemos que F de A está definido como los Y que pertenecen a Y mayúscula, tal que Y es igual a F de X para algún X que pertenece a A. Lo voy a escribir como existe un X que pertenece a A, que sería lo mismo. Entonces, un elemento que está aquí, o entonces, para que lleve entonces, Y igual a F de X,
para algún X en dónde. X, obviamente, en la unión. X que pertenece a la unión. Esos elementos que pertenecen a la familia de conjuntos. Ahora, luego, aquí hay que observar es qué pasa aquí. ¿Esto qué implica? Si X pertenece a la unión. Esto implica, uno se detiene allí y se pone a pensar, pero ¿qué significa eso? Yo lo voy a escribir por acá porque no tengo espacio. Voy a escribir cómo está definida la unión de conjuntos de una familia de conjuntos, es decir, aquí. La unión de estos A elementos de la familia está definido como los X, tal que X pertenece a A, para algún A en la familia. Voy a escribirlo aquí como existe una en la familia, para simplificar la escritura. Entonces, ¿qué debo responder a esto? Lo siguiente, que luego por definición de la unión de familia de conjuntos, X pertenece a A. Para algún A en la familia, para algún A en la familia de conjuntos. Yo voy a poner esta aquí. O sea que esto último implica lo de acá. Ahora, esto a su vez significa, miren la forma que tiene. X pertenece a para algún A en la familia. Es decir, que este X, hay ciertos X que están en la familia, porque obviamente es para algún A dentro de la familia. Entonces debemos mirar esto. Esta definición que está aquí de imagen. O sea, son los Y que pertenecen a Y, tal que Y es igual a F de X. Y existe para algún X en A. Con esto yo puedo concluir que entonces Y pertenece a F de A. Si X está en A para algún A en la familia, entonces Y pertenece a F de A para algún A en la familia. Y aquí, en esta última que tenemos, nosotros debemos mirar otra cosa. Miren, ve. Si X pertenece a, para algún A en A, eso significa que Y pertenece, o aquí puedo decir, por lo tanto, Y pertenece a la unión, los A en la familia, y esto, F aplicado a. Entonces yo ya vi que ese elemento que tomé aquí está acá. Aquí tengo un error porque los elementos que están aquí tienen la forma Y que pertenece a Y. Entonces aquí habrá que escribir es Y. Y aquí sí, pues sí. Si ese elemento está aquí, entonces Y es igual a Fx para algún X que pertenece obviamente al conjunto en donde estamos aplicando la función. Aquí es la Y. Ok, ahora vamos a probar la otra parte para ver que son iguales. Voy a borrar todo esto. Y voy a escribir lo que nos hace falta.
Ahora vamos a probar que la unión de F aplicado a y A que pertenece a la familia es un subconjunto de F de la unión de esos elementos que pertenecen a la familia de conjuntos. Entonces, debo tomar un elemento que esté aquí y debo ver que ese elemento también está acá. Entonces, aquí vamos a hacer, en este caso estamos yendo para allá, si X, a ver, no, aquí también, eso es porque siempre, por lo general uno usa la X, pero para que no haya confusión, estas de aquí son las imágenes, por tanto, este elemento que voy a tomar aquí tiene tiene la forma de Y. Y pertenece a la unión de F aplicado a, y ese A tiene que pertenecer a la familia. ¿Eso qué implica? Esto implica, por definición de unión, que la tenemos aquí, implica que para algún A en la familia, Y en dónde está, pues Y pertenece a F de A. Punto. Ahora, aquí debo mirar algo más, que ahora yo tengo que este Y pertenece a la imagen de A bajo F. ¿Eso qué significa? Eso quiere decir, por definición de imagen de A bajo F, que X pertenece a A para algún A que pertenece a la familia. Con Y igual a F de X. Y igual a F de X. Y esto implica a su vez, miren, que si X pertenece a, para algún A que pertenece a esta familia, esto quiere decir que X pertenece a la unión de, de los elementos que son los A que pertenecen a la familia. Para algún, o para, o existe un A en la familia. Aquí. Voy a quitar esta notación, la ubico aquí para que la puedan ver. Ya me está quitando espacio. Ok, luego si X está aquí para algún A en alfa, tal que Y es igual a F de X, pues, ¿qué tengo? ¿Esto qué quiere decir? Esto lo voy a poner en otro color, un color que resalte, este de aquí. Es esto, o sea, lo que tengo escrito de aquí es lo que está aquí y también tengo ese Y igual a F de X. Entonces, en consecuencia, Y pertenece, en conclusión, Y pertenece a F evaluado en la unión de elementos en la familia. Esos elementos son estos. Son conjuntos, pero son elementos de la familia. Y ahí hemos demostrado esta igualdad. Ahora voy a borrar todo esto y vamos a probar la siguiente. Vamos a ir al libro.
Y en este caso, pues también vamos a utilizar esto, porque si ustedes recuerdan, allí está la intersección. Pero en este caso, lo único que tengo que ver, como aquí no está la igualdad, es que si yo tomo un elemento aquí, ese elemento debe estar acá, y ahí he demostrado esta inclusión. Entonces vamos a escribir eso en la pizarra. Como estos elementos de aquí, ya sabemos qué forma tienen, yo debo tomar un y que pertenece a f evaluado en la intersección de la familia de conjuntos. Puedo empezar diciendo sea y que pertenece o si y pertenece a esto. ¿Qué implica? Esto implica que x pertenece a la intersección de A, intersección de la familia de conjuntos. Tal que y es igual a f de x. ¿Por qué es esto? Recuerden que la imagen de A bajo f está definida de la siguiente forma. Lo vuelvo a escribir aquí. Es decir, son los y que pertenecen a y, tal que y es igual a f de x para algún x en A. Existe un x en A. Eso es. Por eso es que de esto implica lo de acá. Ahora, de esta última parte quiere decir, por definición de intersección de conjuntos, que también lo voy a escribir aquí, para responder a esa parte. Esta intersección se define como el conjunto de los x, tal que ese x pertenece a A para todo A en la familia o para cada A en la familia. Entonces, si este X pertenece a la intersección, ¿cómo son esos elementos? Pues aquí yo respondo, X pertenece a A para todo A en la familia. Y puedo decir, y tal que Y es igual a f de X. Puedo agregar esto sin ningún problema. Luego esta última parte, por definición, esto implica que Y pertenece a f de A. Por la definición de la imagen de A bajo F. En este caso, como estamos hablando de una intersección, sería para todo A que pertenece a la familia. Y en conclusión, o por lo tanto, Y es un elemento de la intersección de f de A. O sea, que está en la familia. Y con eso hemos concluido esta demostración porque en este caso no es una igualdad.